Hola YouTube, en este video verás la historia del Cap Arcona, buque de bandera alemana, solo que en un tiempo donde Alemania era nada amigable. Descubre por qué digo eso. Comenzamos. El Cap Arcona fue un transatlántico alemán que operaba en la línea entre Hamburgo, Sudamérica. Fue hundido al final de la Segunda Guerra Mundial, el 3 de mayo de 1945, en la bahía de Lübeck, y en su interior perdieron la vida 4.500 prisioneros de los campos de concentración de Neuengamme y Stutthof. Junto con este navío, en el mismo ataque fueron atacados los barcos Aten, Deutschland y Thielbeck, cargados del mismo modo. El total de víctimas fue de 7.500 personas. La tragedia, ignorada aún hoy en día por el mundo, según algunos provocada a propósito por fuerzas de las SS en el ocaso del nazismo, censurada por los ingleses y franceses, constituye una de las mayores tragedias marítimas de la historia alemana y del mundo, junto a Wilhelm Gustloff, el general von Steuben y el Goya, ocurridos en el mismo escenario bélico con solo meses de diferencia. Construido en los astilleros Blohm y Voss de Hamburgo, el Cap Arcona fue botado el 14 de mayo de 1927. Su nombre hace referencia al Cabo Arcona en la isla de Rügen. Considerado la reina del Atlántico Sur, el Cap Arcona, un vapor rápido de 27.572 toneladas de carga, era la nave almirante de la flota de transatlánticos de la HSDG, Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft, de Hamburgo. Un buque muy lujoso, esbelto, de propulsión acoplada a 3 chimeneas rojas y blancas. Su silueta era muy semejante al RMS Queen Mary. En su interior, ningún detalle estaba dejado al azar. Mobiliario de excelente factura, suite real, camarotes victorianos, jardín de invierno, gimnasio y cancha de tenis. Un buque excepcional que sirvió de plató de decorado, en 1942, para la versión alemana de una película de propaganda nazi sobre el naufragio del RMS Titanic, dirigida por Herbert Selpin. Durante 12 años, el Cap Arcona realizó ininterrumpidamente los fabulosos cruceros que le dieron reputación. En 1933 era el orgullo del Tercer Reich y navegaba con bandera nazi por todos los océanos. El 25 de agosto de 1939 fue destinado al servicio de guerra. Tras la invasión a Polonia, el vapor fue amarrado al muelle en el puerto de Danzig, Gdansk, y utilizado como vivienda flotante de la Kriegsmarine. En 1944, ante el avance de las tropas soviéticas, el buque recibió la misión de transportar soldados entre Danzig y Copenhague, pero sus motores se averiaron durante la travesía. Fue entonces remolcado a un astillero escandinavo, donde repararon sus motores, y pudo regresar a Alemania. Cuando ancló en la bahía de Lübeck, puerto alemán del mar Báltico, el 14 de abril de 1945, el Cap Arcona estaba casi inservible. La Kriegsmarine decidió, pues, restituirlo a la compañía marítima Hamburg Süd. Mientras se encontraba anclado en la bahía de Lübeck, se convertiría en la segunda tragedia marítima, por número de fallecidos, más grande de la historia, porque el 14 de abril de 1945, Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS, dio la orden de no dejar ningún prisionero del campo de concentración de Neuengamme vivo en manos de los aliados para evitar juicios futuros. Para que las atrocidades de los campos de exterminio quedaran ocultas para siempre, las SS decidieron hacer desaparecer a todos los deportados antes de la llegada de los aliados. Pero la eliminación de los cuerpos era demasiado lenta, decidieron entonces vaciar los campos de concentración y sacar a los deportados por las carreteras y someterlos a infernales marchas a pie hasta el puerto de Lübeck. Así, cuando el 4 de mayo de 1945 las tropas aliadas encontraron el campo de concentración de Neuengamme, el más grande de Alemania, a 25 kilómetros de Hamburgo, estaba completamente vacío. Sin embargo, desde 1938 a mayo de 1945, había recibido aproximadamente 106.000 deportados de todas las nacionalidades, principalmente franceses y rusos. Allí fueron encerrados, particularmente, unos 11.000 franceses, de los cuales solo algunos cientos sobrevivieron. Las caminatas de la muerte adquirieron dimensiones trágicas y constituyeron para las SS, en esos últimos días de la guerra, un medio terriblemente eficaz de exterminar a los últimos supervivientes de los campos de concentración. Muchos detenidos fueron pasados por las armas, asesinados en las cunetas de un disparo en la nuca. Pero algunos lograron resistir a los golpes, la sed y el hambre, esperando al fin de la guerra para salir del infierno. Por su parte, tras haber liberado el campo de concentración de Bergen-Belsen, el 15 de abril de 1945, las tropas aliadas estaban horrorizadas por el genocidio que habían descubierto.
Mientras tanto, los dirigentes nazis, que buscaban a cualquier precio un modo de borrar toda huella de los deportados, decidieron amontonarlos a bordo de los buques, encerrarlos allí y hundirlos en alta mar. Karl Kaufmann, jefe nazi del distrito de Hamburgo, ordenó a los oficiales de las SS trasladar a Lübeck, donde se encontraba anclado el Cap Arcona, a los deportados, a pie por las carreteras. Los cargueros Zielbeck, Aten y Deutschland, presentes en la bahía, serían también preparados para cumplir el mismo siniestro objetivo. El 18 de abril de 1945, las SS subieron a bordo del Cap Arcona e informaron a los oficiales de que se estaba preparando una operación especial, sin dar mayores precisiones. El capitán Heinrich Bertram y el capitán del Thielbeck, John Jacobsen, fueron llamados a tierra, donde se les explicó en detalle el proyecto de exterminio. Jacobsen regresó a bordo y reveló a su tripulación toda la verdad sobre la operación especial. Señaló que tanto el capitán Bertram como él se habían negado a concretarla. Al día siguiente, Jacobsen fue separado del mando de su buque. Algunas palabras en francés para tratar de engañar a los guardias y abandonar el barco. Muchos fueron fusilados cuando un último interrogatorio en francés reveló su verdadera nacionalidad. En total, 2.000 deportados franceses y residentes del Imperio colonial francés lograron abandonar el Cap Arcona y el Thielbeck, el 30 de abril. Fueron llevados a Suecia y hospitalizados. Algunos detenidos franceses se negaron a abandonar los camarotes del Cap Arcona y del Thielbeck, considerando que las condiciones de supervivencia en los demás barcos eran aún más azarosas. Sin saberlo, firmaban así su sentencia de muerte. El 30 de abril de 1945, los deportados se enteraron de que Adolf Hitler se había suicidado y que Berlín había sido ocupada por las tropas rusas y que la guerra prácticamente había terminado. Desde hacía 5 días, pontones y varias barcazas de desembarco trasladaban a Lübeck a medio millar de deportados famélicos más, hombres, mujeres, niños, provenientes del campo de concentración de Stutthof, cerca de Danzig, en Polonia. Debían embarcar en el Cap Arcona. De repente, el 3 de mayo, mientras submarinos alemanes maniobraban en la bahía de Lübeck y se preparaban para disparar los mortales torpedos con el fin de hundir el Cap Arcona, irrumpieron los tanques británicos. Los alemanes se pusieron a cubierto para combatir. La mañana de ese mismo día, un avión inglés había efectuado un vuelo de reconocimiento sobre la bahía de Lübeck y había observado al Cap Arcona. Presintiendo su inminente liberación, los deportados le habían hecho señales con sus manos. Todavía presentes en el carguero Aten, los soldados nazis abrieron fuego contra el avión. Para escapar a los disparos de las baterías antiaéreas, el aparato volaba entonces a 10.000 pies, lo que hacía imposible identificar la naturaleza de las personas a bordo. Al mediodía, 2 oficiales británicos se presentaron en la oficina de la Cruz Roja Sueca, en Lübeck, para informarse sobre todos los detalles de los buques prisiones. Tras haber escuchado el informe que incluía al Cap Arcona como tal, prometieron actuar en consecuencia. Lamentablemente, era demasiado tarde para desviar la operación lanzada. Varios aviones de la Royal Air Force, RAF, se presentaron en la bahía de Lübeck. 4 escuadras de cazabombarderos tipo ON de la Segunda Fuerza Aérea Táctica se ubicaron en posición de ataque. Los nazis colocaron en sus barcos militares banderas blancas, pero mantuvieron la bandera hitleriana en el Cap Arcona, el Aten, el Thielbeck y el Deutschland, abarrotados con prisioneros. A las 14:30 horas, la visibilidad era buena en la bahía de Lübeck. El capitán inglés Martin Scott Rumbold inició el ataque. El Cap Arcona y los demás buques fueron bombardeados y ametrallados por los cazabombarderos. Entre los pilotos se encontraba Pierre Closterman, un aviador francés que integró la Royal Air Force y que había sido pasajero del crucero inaugural del Cap Arcona. Completamente incendiado, este comenzó a hundirse. A bordo, los detenidos sabían que solo disponían de muy poco tiempo para escapar. Bertrand, el capitán, dejó el puente cubierto de humo, abriéndose camino a golpes de machete a través de la masa de prisioneros y abandonó el barco. Los SS aterrorizaban a los detenidos disparando con sus ametralladoras. Muchos de los botes de salvamento fueron perforados. Solo uno fue lanzado al mar por los SS para escapar. Presas de un pánico indescriptible, los deportados que no fueron asesinados durante el ataque, ni se habían quemado o ahogado en su prisión, se abalanzaron hacia el puente y se arrojaron al agua, donde intentaron aferrarse a los tablones que flotaban. La mayoría se ahogó. El resto nadó en aguas glaciales. Muchos murieron ametrallados por los cañones de 20 milímetros de los caza ingleses que iban y venían volando al ras del mar.
Algunos detenidos fueron rescatados por pescadores alemanes que socorrían a las víctimas. En tierra, los primeros supervivientes solicitaron a las tropas británicas que enviaran urgentemente botes de salvamento. La bandera blanca puesta a prisas en el carguero Thielbeck no bastó para detener el ataque inglés. El ataque perpetrado contra este se produjo minutos después. Solo unos pocos detenidos escaparon de las bodegas. El barco escoró 50 grados y comenzó a hundirse de vuelta de campana. De los 2.800 deportados a bordo, solo 50 sobrevivieron. Todos los guardias de las SS y los de la infantería de marina fueron asesinados, al igual que el capitán Jacobsen. Había 4.500 detenidos a bordo del Cap Arcona, 2.800 en el Thielbeck y 1.998 en el Aten. Lograron salvarse 316 prisioneros del Cap Arcona, 50 del Thielbeck y la totalidad de los deportados del Aten, que fue el que tuvo más suerte. En total, 7.500 prisioneros de guerra, de 28 nacionalidades, fueron asesinados en menos de 30 minutos durante esta incursión aérea. El 30 de abril de 1945, después del suicidio de Hitler pero 4 días antes de la rendición incondicional de Alemania, el Cap Arcona, el Thielbeck y el transatlántico de pasajeros SS Deutschland, posiblemente convertido en barco hospital aunque no identificado como tal, fueron atacados por aviones tipo On de la RAF pertenecientes al Grupo 83 de la 2nd Tactical Air Force como parte de una campaña de ataque a buques en el Báltico. En la euforia del triunfo, los diarios ingleses e internacionales solo mencionaron el brillante ataque de los aviones ingleses. Al día siguiente, las tropas británicas ingresaron en el campo de concentración de Neuengamme completamente vacío y el mariscal Bernard Montgomery recibió la rendición de las tropas de Alemania del Norte. 4 días más tarde, el 8 de mayo de 1945, la guerra terminaba en Europa. Ningún gobierno británico se refirió jamás a la muerte de los 7.500 deportados de la bahía de Lübeck asesinados por su aviación. Nunca se ofrendaron coronas de flores ni se pronunció ningún discurso en su memoria. Se cavaron fosas comunes a lo largo de la playa entre Lübeck y Pelzeraken. Los supervivientes hicieron construir un cenotafio de piedra en el que se lee en grandes letras negras: a la memoria eterna de los deportados del campo de concentración de Neuengamme. Murieron durante el naufragio del Cap Arcona el 3 de mayo de 1945. Las autoridades británicas explicaron más tarde que la presencia de una flotilla militar alemana junto al Cap Arcona les había inducido al error, pensando que el barco estaba ocupado por militares alemanes. En 2000, el historiador alemán Wilhelm Lange afirmó que los británicos sabían de la existencia de estos buques prisiones un día antes de sus bombardeos, pero que esta información no se había dado a conocer. La tragedia de la bahía de Lübeck es considerada un verdadero crimen de guerra. El drama ha permanecido impune e ignorado por los libros de historia. Hasta los años 70, el mar Báltico estuvo arrojando los cadáveres y restos de los deportados asesinados. En el llamado proceso Curio-Aus, el exoficial de las SS Max Pauli, el comandante del campo de concentración de Neuengamme y el jefe del campo, Thumann, fueron juzgados, condenados por crímenes de guerra y ahorcados en la penitenciaria de Hameln. Muchos oficiales de las SS del campo de Neuengamme fueron juzgados entre 1945 y 1948 por tribunales militares ingleses. Pero ninguno de los muchos otros alemanes, culpables o cómplices del asesinato de los deportados del Cap Arcona y del Thielbeck, fue juzgado ni por una corte británica ni por una corte alemana. Los restos del Cap Arcona permanecieron encallados en la bahía de Lübeck hasta 1950. Luego fueron desmantelados por buceadores y reducidos a chatarra. Sobre el espigón de Lübeck fueron estudiados y fotografiados en detalle por la firma Rolls-Royce, que había fabricado las bombas inglesas, con el fin de evaluar la eficacia de estas últimas. 4 años después de su naufragio, el Thielbeck, sacado a flote y reparado, fue puesto nuevamente en servicio bajo el nombre de Rheinbeck. En 1961, la compañía marítima Knorr Burchard vendió el Rheinbeck, que navegó entonces bajo bandera panameña. En 1974, el ex Thielbeck fue desmantelado en Split, en la ex Yugoslavia. Al desmantelarlo, aparecieron esqueletos entre los mamparos. Los restos de los cadáveres encontrados entre sus partes fueron colocados en 49 ataúdes y descansan finalmente en paz en el sector Cap Arcana del cementerio de Lübeck. De 4.000 prisioneros que transportaba el barco Deutschland, en su mayoría rusos y polacos de los campos de concentración, tan solo 350 llegaron a la costa. Siguieron llegando a la costa restos humanos del barco hundido hasta 1971.
La Unión Soviética se apoderó del Aten como indemnización de guerra y lo denominó General Brusilov. El 27 de mayo de 1947 fue regalado a Polonia. Rebautizado como Bariński, siguió navegando durante mucho tiempo entre Gdansk, ex-Danzig, y Buenos Aires, vía Hamburgo. En 1973 fue puesto fuera de servicio y se utilizó como depósito flotante en la ciudad polaca de Stettin, con la denominación NPZPS-8. Hoy, 60 años después, la tragedia de Lübeck sigue siendo un tabú. En Francia, solo quedan unos pocos deportados supervivientes que reclaman la verdad ya que el hecho permanece oculto en la historia. Los archivos de la operación sobre Lübeck no se abrirán hasta el 2045. Piense que no fue un buque habitual de los que saco en mis vídeos, pero no deja de ser parte de la historia, además para los fines que fue utilizado, son muy distintos a lo que subo normalmente, aunque no deja de ser interesante, su historia. Si te gustó este video suscríbete, activa la campanita, deja tu me gusta, adiós.